mi gente, saludos de nuevo. Bueno, por acá otra vez en este canal. Esta vez con un video desde mi querida Estambul. Un video del año pasado donde por primera vez me subí a un ferry y donde por primera vez crucé desde el lado europeo hacia el lado asiático. Específicamente desde el puerto de Minono en el lado europeo hasta la ciudad de Üsküdar o el puerto de Üsküdar en el lado asiático. Ahora mismo estoy caminando por el muelle de Minono y me dirijo hacia las estaciones o casetas donde venden los tickets. Es muy difícil, o no sabía que tenía que comprar una tarjeta que te da acceso a todo el sistema de transporte de la ciudad. No solamente al ferry, también puedes acceder a los buses y puedes acceder al subterráneo o al metro con esta tarjeta, que cuesta unas 20 liras turcas en aquel momento. Y como turista te permitía durante un mes acceder a todo el sistema de transporte público. Mientras tanto voy haciendo fotos. Esta parte me pareció bastante interesante desde que llegué. Esta era la tercera vez que caminaba por este muelle y siempre que pasaba me detenía a ver si sacaba algo. Algunas de estas fotos me gustan. Por ejemplo, este señor ahí con esa gaviota en el aviso. Aquí justo antes de que el señor se voltease a preguntarme o a mirarme, pude hacer otra y me gustó más esa foto como familiar. Los pescadores es algo que vas a ver muy a menudo acá, sobre todo en el puente Galata que pueden ver allá al final, que cruza desde el lado de Eminonu hacia el lado de Kadikoy. Allá detrás del pescador pueden ver la Torre Galata. Es un sitio que, bueno, si vienes acá tienes que visitar definitivamente. Bueno, voy a hacer fotografías hasta que lleguemos a la parte donde venden los tickets. Bueno, seguro que si han visto mi cuenta en Instagram, han podido ver que estuve obsesionado un poco con esos telescopios, tratando de sacar alguna fotografía que valiera la pena. Finalmente llegué a las casetas donde se expenden los tickets, pero fue bastante difícil. I think you should speak to that place where I'm not sure if they sell it or not. Okay. But I think they should provide you with something, at least one or two passes. So I can't buy just one ticket if I just want to make a tour right now? I don't think so, but I think they could help Well, you I'm gonna go there. Thank you so much. You're welcome. I think it's not working. As you said. It's not working? Yeah. You should ask the person. I who asked is- the guy there and he told me that we can buy the ticket here at the machine. But you say it's not working? Yeah. Bölümden ön geç bilet satın alabilirsiniz. İşleminiz yapılıyor. Sadece kağıtlara girişi yapınız. Bueno, ya ven que por las máquinas es bastante difícil comprarlas. Así que después de acá me fui a una de las casetas, una de las casitas estas que están alrededor del muelle y ahí pude comprar una Istanbul Card. Bueno, ya con la Istanbul Card en mano pude entrar al ferry finalmente y se ve bastante agradable. Me gusta, tiene varios pisos. Puedes acceder a través de estas escaleras, puedes caminar por el pasillo, llegar hasta el final y allá conseguirás otra escalera que te va a llevar a los otros pisos. Yo voy a recorrer las cabinas y voy a fotografiar todo lo que se me atraviesa.
Bueno, ya se dieron cuenta que estoy trabajando a contraluz. Tengo el sol justo frente a mí a través de la ventana y dentro del vagón o dentro de los pasillos es muy pobre la luz. Aquí dejé esta fotografía en blanco y negro y además en color, solo para que vieran la diferencia de tonos. O sea, a blanco y negro pude rescatar un poco más esas sombras, pero en color está bastante difícil, para que se den cuenta que, bueno, algunas fotografías van a venir así y otras, pues obviamente sí, con mucho mejor luz, un mejor encuadre, con más calma y, bueno, entendiendo un poquito más cómo funciona a medida que voy caminando dentro del ferry. Bueno, ya fuera en la cubierta era otra cosa, la hermosa luz que llegaba del atardecer iluminaba todo. Así que bueno, estuve trabajando con un diafragma 5.6 y una velocidad de 1.500, así que solo me dediqué a disfrutar y a divertirme con lo que estaba viendo, como por ejemplo estas personas disfrutando del recorrido del barco desde la parte trasera, la luz pegándole en sus rostros, o a esa preciosa bandera de Turquía que ondeaba aquí. Bueno, lo que hice fue simplemente disfrutar del paseo. Bueno, me quedé por aquí esperando para hacer una fotografía que me gustase de esta señorita durmiendo y bueno, hice varias tomas, pero esta fue la que me gustó. Ahora creo que valió la pena. Bueno, obviamente también sentí mucha fascinación por las burkas de las mujeres musulmanas en Estambul y bueno, no podía evitar hacerle fotografía. Esta me gustó, esta fotografía de la señora descansando ahí con el crucero detrás de ella, el gran crucero que estaba detrás de ella, que por cierto también tuve la oportunidad de hacerle una fotografía, aquí las voy a mostrar, del crucero y además de ese pequeño bote que venía navegando al lado de nosotros y con la Torre Galata detrás. A decir verdad, las tomas que más me gustaron fueron las que hice dentro de las cabinas, en los asientos con los ventanales. Me gusta mucho cómo estaba llegando la luz. Esta es una de mis favoritas, la señora con este cabello rojo encendido y esa luz bañando los asientos. Me pareció muy linda y la verdad la disfruté muchísimo. Había mucha gente descansando en los asientos y supongo que bueno, que mucha gente volvía del trabajo, volvía de sus actividades diarias y aprovechan para descansar. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando viajamos en el bus o en el subterráneo. Esta foto me gustó muchísimo. Bueno, todas las fotos que yo he colocado aquí obviamente me gustan, por algún motivo están acá. Hay algunas que más que otras, pero bueno, es parte de lo que sucede cuando salimos a hacer fotografías. A veces hacemos algo bueno y a veces no hacemos nada.
sigo con una familia justo en la parte trasera, en la cubierta, disfrutando del paseo del bote. Y me llamó la atención la burka de la señora amarilla y las niñas vestidas de rojo. Esta es la única foto que pude hacer de este momento que me gustó. Pero además apareció esta señora haciéndose un selfie o grabando un video y pues con el sol detrás salió muy linda. Me encanta el brillo y ese flare que creó el lente. Y la verdad me gustó mucho esa fotografía. Bueno, yo no hice nada en la edición, pero vieron, o mejor dicho, oyeron la diferencia entre lo que se escucha en la cubierta y cómo está el sonido aquí en la cabina. Esta fotografía que viene acá tiene una cualidad bastante plástica, no sé por qué tiene un tono bastante brilloso y además pareciese que hubiese sido bañado en un acrílico. Tiene mucho que ver el brillo que tiene la mesa también, ¿no? Y bueno, esto es un contraluz con unas sombras y una iluminación en contraste. Vamos a subir esta escalera a ver qué hay por acá. Ya por aquí había caminado. Esta chica yo le hice una fotografía antes y volví a hacer otra, solo para cerciorarme de que funcionara. Fíjense las gaviotas ahí atrás volando. Quizás pudiesen otorgar algo. Pero bueno, esta me gustó. Sobre todo la persona que está detrás de ella me da un tono misterioso. Bueno, ya este es el momento en el que llegamos a Muelle, aquí en Üsküdar, y vean que la gente ya se está aproximando hacia las puertas. Esta es la última fotografía que hice en este viaje. Y bueno, señores, aquí conversando, esperando que la gente salga, para luego a salir ellos. Y aquí en adelante, bueno, es la salida desde el ferry. Ya salimos a Üsküdar. Esto es Üsküdar, la parte asiática de Estambul. Y pues me sentí bastante extraño sabiendo que estaba en el continente asiático ahora. Fue algo que en el momento pues fue extraño de procesar, pero bueno, al final después me acostumbré y me di cuenta que simplemente estaba en la misma ciudad, solo que había cruzado de un muelle a otro. Pero sí, estaba en el continente asiático. Me voy a despedir en este momento. Tengo un nuevo video donde voy a mostrar lo que hice en este sitio llamado Üsküdar y además cuando regresé obviamente en el ferry de vuelta. Bueno, espero que hayan disfrutado de este paseo por el Bósforo desde el lado europeo hasta el lado asiático en Estambul. Por favor, suscríbanse al canal, comenten sobre las fotografías y si tienen algún otro comentario que hacer, déjenlo que yo con seguridad les voy a responder. Un abrazo a todos, cuídense y los quiero.